En este tercer bloque vamos a hablar de la Grecia clásica. Ya hablamos un poco de cómo se da el nacimiento de Grecia desde Creta. Hablamos un poco de lo sucedido entre los siglos 8 y 6. Ahora vamos a hablar de la época más documentada, por eso en esta época vamos a centrarnos más rato, porque tiene gran cantidad de fuentes. Vamos a hablar básicamente de lo que pasó en Grecia entre los siglos 5 y 4, que esta es la era dorada, la era clásica. En estos siglos 5 y 4 vamos a encontrar grandes escuelas filosóficas, vamos a encontrar muchos hechos interesantes para la supuesta democracia ateniense, vamos a encontrar el nacimiento de la tragedia, como se titula el libro de Friedrich Nietzsche, y también vamos a encontrar algo muy importante, las guerras contra los persas, que en la segunda parte las habíamos mencionado muy por encima, y también obras magnas del arte, particularmente de la literatura, también obras de política, de filosofía, que marcaron esta época en donde bebe el Renacimiento. Ese nombre que se le da por parte de Jacob Burckhardt y de Jules Michelet al Renacimiento nace precisamente a partir de esta época clásica griega, porque es un nombre que se le da para una época entre el siglo XIV y el siglo XVI después de la era cristiana, y que se inspira en esta época precisamente, en una época en donde es muy importante la supuesta democracia, los cánones de la nueva estética, unas bases del racionalismo que empieza con los presocráticos, con el ya mencionado Tales de Mileto, con Anaxímenes, con Anaximandro, con Pitágoras, con Empédocles, con Heráclito, con Leucipo, con Demócrito, con Protágoras, con los sofistas, con también los platónicos, los aristotélicos, que en el fondo los platónicos son socráticos. Realmente los que siguen a Platón, propiamente dicho, son más los de la cultura de la Alta Edad Media, pero en esa época el que tenía los seguidores era Sócrates. Platón era el que escribía y el que le daba vida a ese personaje oral llamado Sócrates. Entonces, en esta época se construye una nueva ética social a partir de la paideia, que la podemos traducir como el conjunto sistemático de modelos educativos, también la arete, que la podemos traducir como la virtud, y también como la aletheia, que aletheia significa descubrir, verdad, que también tiene alguna relación con lo que hablamos ahorita del leteo. Y acá también se empieza a hablar de leyes, de jurisprudencia, de buscar una justicia equitativa, y obviamente nacen una serie de géneros literarios muy interesantes. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de los 3 tipos de poesía que en esta época se expanden y que son combatidos por la racionalidad filosófica de Platón, porque si bien es cierto ya existían como relatos orales y también escritos, porque Homero lo lleva al papel, la poesía con sus 3 géneros tiene 3 asuntos que vale la pena destacar. Por un lado, la épica, que la encontramos en Homero con la Ilíada y la Odisea. También está el tema de
la tragedia o la poesía trágica, que la encontramos con los ya mencionados Eurípides, también está el famosísimo Sófocles, y el que escribe una obra bastante importante para la historia, que es Esquilo. La obra más famosa de Esquilo es la obra de los persas, que también vamos a analizarla. Y Sófocles, que tiene dos obras muy famosas, que seguramente ustedes la han leído en el colegio, que es Edipo Rey y Antígona. Y Eurípides, que también tiene una serie de obras bastante famosas que vamos a estudiar aquí. Y también está la comedia. Por eso se llama el drama. El drama es la que integra la tragedia y la comedia. En la comedia vamos a tener, por ejemplo, a Aristófanes como el gran representante. Lamentablemente, pues de la comedia se tiene menos información, por lo que les decía ahora, que se perdió el libro de Aristóteles que hablaba de la comedia. En la poética de Aristóteles solo se logró rescatar la tragedia, de la comedia solo se rescató la tabla de contenido, pero hay una serie de géneros muy interesantes que salen de la comedia, por ejemplo, como la sátira menipea, que ya es más de la época helenística, que tiene 14 características que vale la pena estudiar más adelante, desde el filólogo ruso Mikhail Bakhtin, que él estudia con rigor las 14 características de la sátira menipea, que él encuentra en obras como las de Dostoyevsky. Y finalmente también está algo que vale la pena reseñar como género poético, que es la lírica, que todavía se sigue usando bastante el concepto, que en la lírica había unos géneros que se construían por el tema y otros por el tipo de versos. En la lírica entran los versos alejandrinos, entra la poesía de Safo, la de Píndaro, también entra géneros como los poemas que hablan de la muerte, que son las elegías, los poemas que hablan de amor, que son los idilios. Entonces hay mucha derivación. Entran también una serie de estructuras que dependen de la métrica. Aquí se empieza a construir todo el tema de los tipos de versos, de los tipos de rimas, los versos de arte mayor, los versos de arte menor. Por ejemplo, cuando tiene 12, 13, 14 sílabas cada verso se llaman los versos de arte mayor. Los versos alejandrinos prácticamente parecen prosa, porque son bastante largos. Es diferente, por ejemplo, a los versos que son con novenas o con octavas, que ya son versos más cortos de arte menor. La lírica es muy importante aquí, pero esto empieza a cambiar precisamente en el siglo V antes de la era cristiana, porque se empiezan a enfrentar los seguidores de Sócrates, particularmente Platón, porque recordemos que Aristóteles también es discípulo de Platón, pero Aristóteles toma cierta distancia. En cambio, Sócrates es muy bien representado por Platón. O sea, el que escribe es Platón, pero Sócrates es el que piensa. Sócrates es el que básicamente nutre los diálogos platónicos, en donde Platón muestra cómo Sócrates, con la dialéctica del momento, derrotaba a los sofistas, porque Sócrates buscaba la aletheia, es decir, la verdad de las cosas, mientras que los sofistas tenían fines más prácticos, más políticos, no tan éticos, que era convencer a como ir al lugar. Y acá Platón
empieza una guerra no solamente contra la retórica, sino también contra todo tipo de poesía, porque Platón considera la poesía dañina, los mitos los considera malos y considera que esos mitos deben salir de la república. En la república platónica no cabe el mito, no cabe ni la poesía épica, ni la poesía trágica, ni la poesía cómica, ni la poesía lírica. Para Platón, lo único que importa es el amor a Sofía, es decir, el amor a la sabiduría, es decir, la filosofía. Por eso muchas personas consideran que aquí es donde nace la filosofía occidental y que antes de Sócrates había una especie de prefilosofía, una metafísica diferente. Yo no comparto mucho eso porque considero que los sofistas también tenían argumentos válidos, porque hay cosas que no se pueden absolutizar y que dependen claramente de la retórica. En ese sentido, les recomiendo un libro de Nietzsche que ayuda a repensar este problema de una manera bastante inteligente. Es un libro que se llama Escritos sobre retórica, que es un estudio muy riguroso que hace Nietzsche en su época de juventud sobre la retórica griega y esa competencia que tenía Platón con esa retórica. Y acá Aristóteles empieza a desviarse del camino de sus maestros, sobre todo de Platón, y Aristóteles se vuelve más bien un recopilador. Entonces, el tipo te habla de todo, el tipo te habla de ética, política, poética, retórica, te habla de biología, de especies animales. Hoy día, un personaje como Aristóteles sería muy criticado, porque dirían, es que vos hablas de todo y no profundizas en nada. Pero en esa época, Aristóteles era muy respetado. Era tan respetado que de ahí nace la falacia alberecundia, que fue bastante famosa en la Edad Media, la famosísima Magister Dixit, el maestro lo dijo. Es decir, si el maestro lo dijo es porque es verdad. Era tan ciega la creencia en la verdad de Aristóteles que sus discípulos una vez estaban con él revisando un cadáver y Aristóteles tenía una idea errónea sobre la cantidad de costillas que tiene el cuerpo humano. Aristóteles decía que el cuerpo humano tenía apenas 8 costillas y claramente estaba equivocado, pero un día revisando un cadáver, los alumnos, porque no eran estudiantes, eran alumnos de Aristóteles, se sorprendieron mucho y no lo podían creer al mirar el cadáver, al mirar sus costillas y decir, ¡ay, hijo de madre! Increíblemente, no, esto no puede ser, se equivocó el cadáver. O sea, los alumnos de Aristóteles preferían creer que se equivocaba el cadáver a creer que su maestro se equivocaba. Entonces, de ahí viene la falacia de autoridad o falacia del Berecundia, el Magister Dixit. Tanto así que Aristóteles fue de los que planteó eso de la teoría geocéntrica, algo que llegó hasta la época de Copérnico, de Galileo Galilei, que en la clase pasada discutíamos esto, que no fue Copérnico el que demostró la falsedad de la teoría geocéntrica, fue Galileo. Copérnico denunció, pero el que demostró fue Galileo. Galileo tuvo herramientas que Aristóteles no tuvo. Galileo tuvo un telescopio, tuvo un termómetro, tuvo un reloj. Aristóteles no tenía esas herramientas y por eso era normal que defendiera esta teoría, y hasta la Biblia terminó defendiendo esta teoría. Por eso es que a Galileo Galilei le toca abjurar, retractarse, y también le toca
investigar al escondido de la Iglesia Católica y de la Santa Inquisición, porque si no, probablemente le hubiese pasado lo mismo que a Giordano Bruno, lo hubiesen matado por ir en contra de la verdad dominante, de la Iglesia dominante. Pero, aparte pues de Aristóteles y sus alumnos como Alejandro Magno, hay otras dos escuelas que en esta época fueron muy importantes, y hay otra que fue más importante para la contrahistoria de la filosofía, que ahorita la mencionaremos, no para la filosofía oficial. Los estoicos eran también bastante famosos porque ellos buscaban la ya mencionada arete o virtud. Y así como Sócrates y Platón eran contrarios a los sofistas, que más que una escuela era un conjunto de políticos que les gustaba defender una verdad muy práctica y persuadir, los contrarios por excelencia de los estoicos en esta época eran los reconocidos alejandrinos o epicúreos. Los epicúreos, que consideraban que la base de la felicidad no estaba en la virtud como creían los estoicos, sino que estaba en el placer. En ese sentido, los epicúreos, liderados por un filósofo ateo de la época, Epicuro, ateo porque no creía en Zeus, porque uno podría decir que Platón también era ateo, porque Platón expulsaba los mitos y la poesía de la República. Y a estas cuatro escuelas, luego también podemos considerar otra que nace justo en la época de Alejandro Magno, a la par de la escuela alejandrina, de la escuela epicúrea, nace la escuela de los cínicos, que tiene un representante muy famoso, que es Diógenes de Sinope, un tipo que era bastante particular. Ahorita les mostré el mapa de Grecia y les mostré fue donde vivía Diógenes de Apolonia. O sea, es diferente Diógenes de Apolonia, que era un estoico, a Diógenes Laercio, que era un recopilador, que es posterior, que es el que recopila a Diógenes de Sinope, y este que es el cínico por excelencia. Recordemos que cínico es una palabra griega que significa perro, canino. O sea, los filósofos cínicos eran perros, es decir, porque tenían las mismas costumbres de un perro, pero de un perro salvaje, no de un perro domesticado. El personaje del Chavo del Ocho, en mi opinión, esto sí no tengo cómo comprobarlo, pero en mi opinión es una construcción discursiva a partir de Diógenes de Sinope, porque el Chavo del Ocho es un niño de la calle, vive en un tonel. En un tonel también vivía Diógenes de Sinope, pues obviamente no se bañaba, vivía como ermitaño, salía a mediodía con una linterna y le alumbraba la cara a la gente. Entonces un día alguien le preguntó: perro, ¿por qué me alumbras la cara? Entonces Diógenes le respondió: estoy buscando un hombre honrado y no lo he podido encontrar, entonces alumbro para ver si lo encuentro. Entonces, alumbrando a mediodía. Entonces era el tipo, entre comillas, loco de la época, y no escribía tampoco como Sócrates, pero que una historia, porque Diógenes de Sinope es a Diógenes Laercio lo que Sócrates es a Platón, y gracias a Platón sabemos que existió Sócrates, y gracias a Diógenes Laercio sabemos que existió Diógenes de Sinope. El tipo se masturbaba en la plaza pública, y cuando algún vecino le preguntaba que por qué lo hacía, Diógenes respondía: si uno con frotarse el estómago se le quitara el hambre, queriendo decir que el sexo era innecesario y que era reemplazable por la masturbación. En cambio, la comida no era reemplazable. O sea, ojalá existiera un método masturbatorio para no morir de hambre. Entonces, que uno pudiera tocarse la barriga y con eso se le quitara el hambre. En cambio, si uno se masturba,
y eyacula, y con eso se le quita las ganas de coito. Entonces, con esto Diógenes se ganó la animadversión de mucha gente, fue encarcelado, no solamente por masturbarse en la plaza pública, sino que por ser falsificador de moneda, como lo decíamos ahora. Y cuando estaba en la cárcel, pasaba el heraldo preguntándole a cada recluso qué sabía hacer. Bueno, entonces unos sabían de albañilería, otros sabían de filosofía, otros sabían de arte. Entonces cuando llegaron donde Diógenes y le preguntaron qué sabía hacer, él le respondió al heraldo: mandar, tráigame un esclavo y se lo mando. Entonces era un tipo que era ermitaño, lo que hoy día sería un habitante de la calle, pero era arrogante, y esa arrogancia era lo que fundaba su filosofía cínica. Un día un aristócrata lo invitó a su casa con la condición de que no escupiera, porque a Diógenes le encantaba escupir. Y cuando llegaron al palacio del aristócrata, Diógenes le escupió la cara. Entonces el aristócrata le dijo: maldito perro, ¿por qué me escupes? Entonces Diógenes le respondió: porque no encontré un lugar más asqueroso en donde hacerlo. Y también hay una anécdota muy interesante que cuenta Diógenes Laercio. ¿Y ese man por qué se hizo así? ¿Por qué terminó la historia un man que simplemente hace pura mierda y le escupía a la gente? Y no porque Diógenes Laercio contó toda su forma de pensamiento, y porque Alejandro Magno también lo hizo famoso. Precisamente les voy a contar la anécdota de Diógenes con Alejandro Magno. Alejandro Magno, alumno de Aristóteles, admiraba muchísimo a Diógenes de Sinope. Entonces fue un día a donde él se encontraba, y en ese momento Diógenes estaba recibiendo el sol. Entonces llegó Alejandro Magno en su caballo y le dijo a Diógenes de Sinope: pídeme lo que quieras que yo te lo concedo. ¿Y sabe qué le dijo Diógenes a Alejandro Magno? Quítese que me tapa el sol. Exacto, quítese que de usted solamente me interesa una cosa, que se quite que me está tapando el sol. Entonces un tipo que era capaz de ser arrogante con el mismo Alejandro Magno, que por sí era un tipo bastante arrogante, demuestra que era un irreverente. Entonces el compañero pregunta que por qué con la historia de la filosofía. Por dos razones: una, porque tuvo alguien que contó su historia, que fue Diógenes Laercio. Por la misma razón por la que está Sócrates, porque Platón contó la historia de Sócrates en los diálogos. Y la segunda razón, y quizás la más importante, es porque tuvo la valentía de rebelarse las convenciones y de retar al mismo Alejandro Magno. Incluso se cuenta también que una vez estaban en las Olimpiadas de Atenas y un hombre venció a los demás. Entonces ese hombre era el más veloz del mundo, y resulta que un vecino le dice a Diógenes: mira, derrotó a los hombres. Entonces le contestó Diógenes: se equivoca, solamente derrotó a esclavos, de derrotar a los hombres me encargo yo. Entonces esa arrogancia genuina de un hombre que no requería riquezas ni lujos para ser feliz, que no requería la sociedad para ser feliz, hizo que el tipo cara en la historia de la filosofía. Y hay una frase con la que quiero terminar este bloque de Diógenes de Sinope que quizás fue la que lo catapultó a la fama filosófica. Una frase que hoy día sería un duro golpe al capitalismo. Decía Diógenes que rico no era el que tenía más dinero, sino el que menos lo necesitaba. Porque miren ustedes que hoy día los ricos quieren más, y necesitan mucho, y entre más plata tiene alguien, como que más quiere conseguir. Diógenes era capaz de vivir con lo más básico: no tenía casa, tenía un tonel, no dependía de la sociedad, vivía como ermitaño, no dependía del sexo, se masturbaba, no le tenía miedo a los ricos ni a los poderosos, humillaba a Alejandro Magno, humillaba al heraldo, humillaba a los aristócratas, humillaba a los filósofos que tenían supuestamente mejores comodidades. Entonces, por eso el filósofo Émile Cioran le dedica
un escrito muy interesante a Diógenes que se titula El perro celestial. ¿Y sabe qué dice Émile Cioran? Y que por eso también en parte el padre le había quitado la herencia a Cioran, porque el padre era un cristiano protestante y le dijo que se retractara de su idea del cristianismo o le quitara la herencia. Y Émile Cioran dijo: quíteme la herencia. Pero era por ideas como estas. Él decía que si la humanidad, cuando él habla de la humanidad, habla de Occidente, porque el eurocentrismo, decía Émile Cioran, si la humanidad le hubiera hecho caso a Diógenes de Sinope y no al crucificado, el mundo sería mejor, o sea, el mundo no sería tan débil, no sería tan manipulable, sería más irreverente contra el poder. Porque para Cioran, Cristo no era irreverente, o sea, Cristo no representaba el más mínimo peligro para el Imperio Romano. Es más, las castas judías son las que lo hacen matar. Poncio Pilato da la posibilidad de que el pueblo elija, y el pueblo, dominado por las castas judías, hace crucificar a Jesús y no a Barrabás. Entonces, dice Cioran algo que ya había dicho Nietzsche con otras palabras, o sea, que el cristianismo santifica la debilidad, el poner la otra mejilla. O sea, Diógenes no te ponía la otra mejilla. Diógenes, si vos le metías una cachetada, Diógenes te metía 2 o 3 y no le importaba hacerse matar. Entonces, Diógenes era un tipo que se hizo ganar el respeto a Alejandro Magno por eso, porque a Alejandro Magno le encantaba la arrogancia y le perdonó la arrogancia precisamente porque la veía como una virtud. Algo bastante polémico, pero que vale la pena seguir debatiendo. Y ahora vamos a hablar de cómo se pasa de la Grecia clásica a la helenística en el siguiente bloque.